Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 49 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 4 de septiembre de 2015. Como siempre y en primer lugar nos trasladamos al calendario macroeconómico para ver los eventos y los datos macro que tendremos a lo largo de la jornada. Recuerden que durante todo el día tendremos la reunión del G20. Todo en horario GMT, desde Suiza, 7:15, el índice de precios al consumo, datos finales del mes de agosto. A las 9 nos llegará el Producto Interior Bruto, datos finales del segundo trimestre del presente año desde la zona euro. El plato fuerte del día, a las 12:30 GMT, datos de empleo desde Estados Unidos y también los datos de empleo desde Canadá. Atentos a los cruces con el dólar americano y sobre todo a ese cruce dólar CAD que se verá implicado en los dos datos de empleo tanto de Estados Unidos como desde Canadá. Bueno, nos trasladamos a los aspectos técnicos de mercado y vamos a ver qué es lo que sucede con la cotización de los principales pares de divisas a estas horas de preapertura europea, como comentábamos, las 4 horas y 50 minutos del horario GMT. Observamos desde un punto de vista técnico lo que venimos siguiendo ya desde hace muchas jornadas, la directriz alcista de corto plazo en el euro dólar que le había salvado en jornadas anteriores. Observamos como en el día de ayer tuvo su quiebre, su confirmación perfecta, milimétrica y su recorrido hasta este nivel de corto que de momento tiene capturada a la cotización del par a estas horas de la mañana en el 1,1135. Como vemos, esta imantación, esta capturación de la cotización por el 1,1135 será vital para la negociación del par en el día de hoy desde un punto de vista técnico. Los movimientos bajistas en el día de ayer, como vemos, potentes a este refugio de corto plazo del 1,1135 fueron provocados desde un punto de vista macroeconómico y fundamental en la conferencia de prensa de Mario Draghi. Recuerden, no hubo cambio en la tasa de interés en la reunión de ayer del Banco Central Europeo quedó en el 0,05%, pero en la posterior rueda de prensa, como siempre, Mario Draghi pues puso en marcha la maquinaria. El señor Draghi comunicó a los asistentes que la zona euro marcha a un ritmo demasiado lento, la recuperación económica es demasiado lenta, más lenta de lo esperado y que la inflación en este año 2001 va a mantenerse muy baja, incluso hay riesgos de deflación. Como vemos en la imagen de la directriz que la peleó durante toda la sesión europea, se nos desprendió hasta este nivel de corto del 1,1135 que, como apreciamos en la imagen, ya en primeros compases de sesión del día de hoy ejerce fuerza sobre la cotización. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,1124. Se nos genera una pequeña franja de 11 puntos entre el 1,1124 y el nivel de corto del 1,1135, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para la presente jornada. Si observamos en la imagen, como tal, ya se está comportando la zona muerta. No deja salir a la cotización de esta franja de 11 puntos entre el precio de apertura y el nivel de corto. Si consigue encontrar apoyos en el 1,1135, sobre todo en horarios de sesión europea, alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la primera resistencia intermedia, 1,1166. La siguiente de la misma categoría en el 1,1204. Ambas actuarán como nudos de enlace, tanto el 1,1166 como el 1,1204. El quiebre de esta pieza le imprimiría presiones alcistas potentes buscando la principal resistencia de jornada, 1,1250, refugio de mediano plazo, y la última de categoría intermedia se la colocamos en el 1,1286 a unos 150 puntos de la situación actual, niveles solamente alcanzables si los datos de empleo de Estados Unidos salieran por debajo de lo esperado, muy por debajo de lo esperado. Desde un punto de vista técnico y para negociaciones inmediatas, si queremos ver presiones bajistas, la cotización del euro dólar debe de ser rechazada del precio de apertura y del nivel de corto que le cierra el paso desde ayer en la sesión americana.
Si sufre esos rechazos en firme del precio de apertura, alimentaría presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia, 1.1099. Otro soporte como nudo de enlace lo topamos en el 1.1069. El quiebre de esta pieza alimentaría las presiones bajistas, buscando el principal soporte del día, 1.1026, con gestión de mediano largo, y el último soporte de categoría intermedia ya por debajo de la barrera psicológica del 1.10, exactamente en el 1.0977, a unos 160 puntos de la situación actual. Desde un punto de vista técnico y para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene este nivel de corto, 1.1135. La imagen lo dice todo. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, ese Producto Interior Bruto desde la zona euro del segundo trimestre del presente año y los datos de empleo de Estados Unidos marcarán la diferencia en la cotización del euro dólar para la presente jornada. Continuamos con la cotización del dólar yen. El sentimiento inversor a estas horas de la mañana es muy negativo. Todos los índices bursátiles están en terreno negativo, perdiendo del orden del 2%. Atentos al detalle. Los cruces con el yen le siguen a la zaga. Precio de apertura de jornada para el dólar yen en el día de hoy, 120.12. El precio de apertura anual no ha sido capaz de sujetar. En el día de ayer sí, deben de tener en cuenta que sigue siendo el eje central de operaciones y el refugio más cercano y más importante que tiene la cotización del dólar yen. Se desprende del mismo después de haber quebrado y confirmado, y tan solo un soporte de categoría intermedia a estas horas es capaz de sujetar a la cotización del par en los 119.15. Quebrado los 119.15, alimentaría más presiones bajistas, buscando dos soportes de categoría intermedia que actuarían como nudos de enlace, 118.73 y 118.13. El quiebre de esta pieza alimentaría ya las presiones bajistas potentes, buscando el principal soporte del día en los 117.57. Refugio de mediano largo solamente alcanzable si los datos de empleo de Estados Unidos salieran muy por debajo de lo esperado. Por la parte de arriba y desde un punto de vista técnico, atentos a esta pieza intermedia, porque si no cede, recuperaríamos el precio de apertura anual y la congestión de largo en los 119.79. Primera resistencia a batir. Principal del día ya, precio de apertura de jornada, 120.12. Otra de categoría intermedia como nudo de enlace, la topamos en los 120.58, y el quiebre de esta pieza alimentaría presiones alcistas potentes, buscando un nivel de corto en los 121.12, a casi 200 puntos de la situación actual y solamente alcanzables si la cotización adquiere potencia desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Para negociaciones inmediatas, esta pieza de corto tiene la clave y la llave, 119.15, y no se olviden que la cotización del dólar yen sigue en el radio de influencia de su precio de apertura anual, 119.70, y mientras no lo abandone, los movimientos definidos siguen estando totalmente vetados. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Está formando ya un eje central de operaciones en la congestión histórica de muy largo plazo de los 0,9680, perfectamente delimitado. Atentos porque es la primera pieza de soporte, 0,9680, y es el muro que le puede abrir la puerta a presiones bajistas con su quiebre. Dos soportes de categoría intermedia, 0,9644 y 0,9596. El quiebre de esta pieza le imprimiría presiones bajistas potentes, buscando el principal soporte y último del día, 0,9552, a 170 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, tiene que derribar el precio de apertura de jornada, 0,9742. Si le abre la puerta, la principal resistencia de jornada viene delimitada en una congestión de mediano plazo, 0,9779. La siguiente, como nudo de enlace, la tenemos en los 0,9821. De los 0,9821 nos topamos con un eje inclinado alcista de mediano plazo que en el día de hoy nos pasa sobre los 0,9872. Última pieza de resistencia para el día de hoy. No se olviden, seguimos en el radio de influencia de la congestión de muy largo plazo de los 0,98, 0,9680. Por la parte de arriba, la primera resistencia, precio de apertura de jornada, 0,9742.
Continuamos con la cotización de libra dólar. Suma y sigue en sentido bajista, sigue generando un rango direccional bajista la cotización de libra dólar y poco a poco retrocede posiciones a lo largo de las jornadas. Precio de apertura del día 1,5259. Como vemos, presión bajista ligera, pero presión bajista en estos horarios de preapertura europea. Como primera pieza de soporte tenemos una congestión de mediano plazo. Barrera psicológica 1,5200. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones bajistas buscando un soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en el 1,5152. Principal soporte de jornada 1,5103. Refugio de mediano plazo. Y el último intermedio en el 1,5055. Por la parte de arriba se nos ha formado una zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el punto de partida de jornada 1,5259 y la congestión de mediano 1,5276. Franja de 17 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para la presente jornada. Si se utilizan indicadores técnicos, es otra historia. Si le abre la puerta el 1,5276 alimentará presiones alcistas hacia una resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace en el 1,5319. Quebrada esta pieza imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la congestión de mediano del 1,5365, principal resistencia del día. Otra intermedia la topamos en el 1,5412. De momento no le colocamos más. Por la parte de arriba, primera resistencia, congestión de mediano 1,5276. Por la parte de abajo, 1,5200, refugio de mediano, implicaciones psicológicas 0,0 como primera pieza de soporte. Continuamos con la cotización del AUD-USD en mínimos de los últimos años, poquito a poco va marcando nuevos mínimos y se nos va desprendiendo de la barrera psicológica de los 0,70. Precio de apertura del día 0,7022. Como vemos, nos parte el primer soporte intermedio que lo teníamos en los 0,6987. Amenaza el segundo de la misma categoría, 0,6951. Si le abre la puerta, nos vamos directamente al principal refugio cercano que tiene histórico la cotización en los 0,6908, principal soporte del día. Quebrado, los 0,6908 alimentaría las presiones bajistas hacia un soporte intermedio en los 0,6846, a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba el escenario es el siguiente. Primera R intermedia 0,6987. Principal de jornada. Precio de apertura del día 0,7022. Otra intermedia la topamos en los 0,7057 y quebrada esta imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar un nivel de corto en los 0,7110 y medio, 0,7111. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera R 0,6987, cuidado y sobre todo por la parte de abajo, el derribo de los 0,6951 ya alimentaría las presiones bajistas suficientes para ir en busca del refugio de los 0,6908. Continuamos con la cotización del euro-yen, presión bajista potente, como comentábamos al principio de la grabación, el sentimiento inversor en el día de hoy viene muy negativo, todos los índices bursátiles cotizan en negativo y por ende los cruces del yen le acompañan en sus movimientos. Precio de apertura de jornada para el euro-yen. 133,62. Se desprende del precio de apertura y del refugio histórico de muy largo plazo que lo ha peleado durante varias horas desde la apertura americana del día de ayer, lo ha quebrado, lo ha confirmado y a estas horas incluso nos ha partido el primer soporte intermedio que tenemos para el día de hoy en los 132,96, posicionado por debajo del mismo. Mientras no lo recupere, lo único que puede hacer la cotización es continuar con estas presiones bajistas. Primer soporte, 132,55. Directriz alcista de muy largo plazo. Sería el siguiente soporte, nos pasaría en los 132,12. Otro soporte en un refugio de mediano plazo, 131,82. Siguiente soporte y principal de jornada, eje inclinado bajista de mediano plazo. Nos pasa en los 131,60 y el último soporte intermedio 131,16.
Por la parte de arriba, como comentábamos, si queremos ver presiones alcistas, tiene que recuperar esta pieza intermedia, 132,96. Desde ahí nos vamos directamente a la congestión de muy largo y el precio de apertura de jornada, ya como principal resistencia del día, 133,62. Otra de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace en los 134,03 y el quiebre de esta pieza alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar un nivel de corto en los 134,58 y medio, 134,59. No le colocamos más. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera R 132,96, por la parte de abajo, cuidado, primera pieza de soporte 132,55. Terminamos el análisis del día de hoy, viernes 4 de septiembre de 2015. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios, información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza personalizados, de negocio, de la misma naturaleza, cualquier otro servicio gratuito de pago, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Muchísimas gracias, buen final de semana y el lunes a primera hora estaremos con ustedes como siempre. Gracias y hasta lunes.